Bendiciones para todos. En esta tarde vengo a anunciar las buenas nuevas de salvación. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad. ¿Por qué le damos gracias a un Dios? Pues porque Dios es todo lo que nosotros podemos ver. ¿De qué manera? De que las cosas no se hacen solas. ¿Sí? Ustedes ven que ese metro no se hizo solo. Ahí hubo hombres que construyeron ese metro. Asimismo que este parque y asimismo todo lo que vemos a nuestro alrededor. En este caso, la creación muestra que hay un creador. Ese creador es Dios. Ese creador viene a cada uno de nosotros a llamarnos por nombre propio, como le dijo a Adán, ¿sí? ¿Dónde estás tú? Él viene a llamarnos a cada uno de nosotros, ¿para qué? Para que nosotros podamos acercarnos a Él. ¿De qué manera podemos saber eso? Porque es el principio de causalidad. El principio de causalidad habla de esto, ¿sí? De que las cosas no se hacen solas por sí solas, ¿sí? La nada nunca ha hecho nada. Por eso se llama principio de causalidad. En cambio vemos que todo nuestro alrededor siempre es hecho de algo, ¿sí? Pero Dios trae de la nada a la existencia. Y al traer eso de la nada a la existencia quiere decir que también nos trajo a nosotros, porque varón y hembra los creó y a la imagen de Dios fuimos hechos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios mismo está buscando a cada uno de nosotros para que nos podamos encontrar con Él. ¿De qué manera? Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros vemos, el mundo entero está bajo la ira de Dios, bajo la condenación de Dios. ¿De qué manera? Pues porque todos morimos. De 10 personas que nacen, 10 personas se mueren. ¿Sí? Todos estamos destinados a morir. Por eso dice que la paga del pecado es que la muerte. ¿Sí? Por eso Dios está pagando con muerte a cada uno de nosotros, porque hemos pecado, porque nos hemos alejado de Él, porque no los hemos buscado realmente con todo nuestro corazón. Si nosotros vemos cómo funcionan las leyes, si yo me meto a algún lugar, a un establecimiento y me robo 200 millones de pesos, ¿qué hace la ley? Me persigue. ¿A dónde me llevan? Ante un juez. Y el juez me va a decir, vea, le voy a mostrar lo grave que es su delito, lo condeno a 30 años de condena. ¿Sí? Así estamos nosotros con Dios. Nosotros hemos violado la ley de Dios. ¿De qué manera? Revisemos los 10 mandamientos. Yo creo que todos hemos dicho alguna mentira alguna vez. ¿Sí? Si decimos una mentira, ¿qué nos convierte? En mentirosos. Si hemos robado, nos convierte en ladrones. No solamente las cosas que hacemos, sino las cosas que pensamos. Tanto así que el Señor Jesús dijo, vea, habrán escuchado que no cometerán adulterio. Mas yo digo que cualquiera que mirara a alguien con deseo sexual ya cometió adulterio en su corazón. Entonces, si nos vemos, Dios nos va a juzgar por todos esos mandamientos. Y cuando nos enfrentemos a Dios en ese día de juicio, porque dice la Biblia que está establecido para los hombres morir una vez y después el juicio, Dios nos va a ver como ladrones, mentirosos, adúlteros de corazón, ¿sí? Y si empezamos a sumarle todos los pecados, pues ninguno se salvaría. Por eso el mundo entero está bajo la ira de Dios, bajo la condenación de Dios. Por eso de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros vamos a ir a la cárcel en cierto momento porque hemos violado la ley y alguien paga por mí, digamos esos 200 millones de pesos, me dice, vea Iván, yo puedo pagar por usted, sí, pague por mí. ¿Qué hace el juez? Recibe el dinero. Y aunque yo soy culpable por ese delito, yo quedo en libertad. Eso fue lo que hizo Dios hace más de 2000 años. ¿Sí? Viendo que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y no podíamos sobornar a Dios, Dios mismo se encarnó en la persona de Jesucristo. ¿Qué hizo? Milagros sorprendentes, tanto así que la misma religión de entonces no soportaron las palabras del maestro y ¿qué hicieron? Lo crucificaron, lo buscaron y lo crucificaron. Cuando él estaba ya colgado en un madero, dijo, consumado es, que en pocas palabras la deuda ha sido pagada. Y aquí viene lo que se llama la gracia, que alguien haga por algo uno sin uno merecerlo. Si a mí me van a meter a la cárcel y alguien paga por mí, ¿sí? ¿Qué hace la demanda? El demandante me quita la demanda y yo quedo en libertad, aún así yo haya robado. Eso fue lo que hizo con Dios hace 2000 años. ¿Sí? En vista que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que hizo Dios? Se encarnó, se hizo en forma de hombre, ¿sí? Dice que tabernaculizó entre nosotros, se hizo hombre, ¿sí? Se despojó toda su gloria, ¿para qué? Para venir a salvarnos, para venir a darnos la vida eterna. Pero ¿qué sucedió? Cuando le clavaron una lanza en su costado salió sangre y agua, ¿sí? Esa sangre fue el acto legal ante Dios para nosotros dejarnos en libertad. Eso es lo que está buscando el Señor, que nosotros aceptemos el pago. Si yo acepto que Jesucristo pagó por mí, ¿qué hace Dios? Coge todo el listado de pecados y delitos que hemos tenido durante toda nuestra vida y dice que no se acordará más de ellos. Eso es lo que quiere hacer Dios con cada uno de nosotros. Quiere que lo busquemos realmente de corazón y que aceptemos el pago. Ahora viene un mensaje que es muy importante, que se llama Evangelio. Las personas que han escuchado la palabra Evangelio significa buenas nuevas de salvación. ¿Qué son las buenas nuevas de salvación? De que todos estábamos bajo la ira de Dios, bajo la condenación de Dios. ¿Sí? Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo para que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Al
Dios la vida por cada uno de nosotros. Si nosotros aceptamos el pago, quedamos en libertad. Pero viene una palabra que fue levantada con el Juan el Bautista diciendo que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es arrepentimiento? Es un cambio de mentalidad. Si ya antes estaba robando, dejo de robar. Si estaba mintiendo, dejo de mentir. ¿Sí? Es una manera como le mostramos gratitud al que murió por cada uno de nosotros. Por eso, Señor, en esta tarde, si usted está escuchando este mensaje, lo que queremos que escuche es que hay tiempos de restauración, el tiempo de gracia. El tiempo de la gracia está corto y Jesucristo está por venir. Las profecías cada día se están cumpliendo cada vez más, pero el Señor aún así va a hacerlas cumplir, pero lo está llamando a cada uno de nosotros con nombre propio, como cuando le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Sí, hay veces nos escondemos detrás de las hojas de higuera, detrás de la tecnología, de la pornografía, de tantas cosas nos podemos esconder. Sí, pero Dios nos está llamando a que nos unamos nuevamente a Él. ¿Por qué? Por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando Él estaba en el madero, Él dijo, consumado es. Él pagó la deuda por cada uno de nosotros. Toda la deuda que nosotros teníamos, Él la pagó. ¿Nos hizo qué? Nos justificó delante del Padre. ¿Qué hace Dios? Cogió la propia sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué hizo? Borró todos nuestros pecados. ¿Ahora qué nos toca a nosotros? Aceptar el pago. ¿Nos toca qué? Arrepentirnos de nuestro pecado. Dice Dios que pone un espíritu nuevo dentro de nosotros y nos da la vida eterna. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque el Espíritu mismo nos está hablando. Ustedes saben que todos nacemos naturalmente, carnalmente. Pero el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Y cómo hacemos para nacer de nuevo? Aceptando el pago, lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros en la cruz y arrepintiéndonos de nuestro pecado. Arrepentirnos a alejarnos del pecado, que el pecado nos estorbe. ¿Sí? En ese día, el Jesucristo cuando ya murió, descendió al Hades. Dios Padre lo resucitó entre los muertos. Más de 500 personas confirmaron ese hecho, empezando por la fecha de hoy. Hoy es 19 de febrero del 2025. O sea que hubo un antes y un después de Cristo. No solamente la Biblia confirma que Jesucristo vino, si hay muchos libros históricos y en otras religiones que muestran que Jesucristo realmente vino a esta tierra y murió y resucitó entre los muertos. Ese Cristo resurrecto ahora quiere vivir dentro de nosotros. Dios Padre lo resucitó, 40 días después ascendió a los cielos y luego se dispensó como el Espíritu que da vida. Ese Espíritu, el día que es de Pentecostés estaba el apóstol Pedro hablando con 120 judíos que leían las escrituras, que tenían conocimiento. Les estaba explicando que habían asesinado al Cristo. Ellos que dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque lo habían crucificado. El apóstol Pedro les dijo, vea, arrepiéntanse cada uno de sus pecados, ¿sí? Y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de estos, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ese día se bautizaron más de 3.000 personas. Hoy, en esta plaza que estamos aquí, estamos llamando nuevamente ese mensaje que dijo el apóstol Pedro hace mucho tiempo, que hemos matado al Cristo, que lo hemos asesinado. Él fue a la cruz por cada uno de nosotros y pagó por cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué está diciendo Dios? Ven a mí, yo he pagado por ti. ¿Qué nos está pidiendo nuestro corazón? Que aceptemos el pago y que nos arrepintamos de nuestro pecado. ¿Qué hace Dios? Pone un espíritu nuevo dentro de nosotros y ahí sí podemos ver el reino de Dios. Y cuando hemos visto, podemos ver, podemos abrir las escrituras y las podemos entender. Cuando las entendemos, ¿qué nos dice el Señor? Que nos bauticemos, también nos bautizamos. ¿Qué hace Dios? Nos pone un espíritu de poder. Ese espíritu de poder es lo que Dios quiere regalarnos a nosotros en esta tarde, para que no vayamos a condenación, sino que vayamos para salvación. Y si Dios hizo todas esas cosas gratis, ahora imagínense lo que dice el Señor cuando en su palabra dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman y lo siguen. Esas cosas son las que queremos recibir, porque así de su costado también salió sangre para salvación de nuestros pecados, pero también salió ¿qué? Agua. Esa agua es para salvación, es el agua de vida. Es como cuando cogemos una semilla y le empezamos a echarle agua. ¿Qué hace ella? Empieza a brotar hasta que se convierte en un árbol grande y luego vuelve y bota otra semilla. Esa semilla es el evangelio que cae dentro de cada uno de nosotros. Por eso pedimos hoy al Señor para que cada persona, cada oyente que escuchó este mensaje, esa semilla caiga en buena tierra y sea regada con agua, el agua de Dios que está entre nosotros, el agua. Él es el agua de vida, ¿sí? Porque le dice la palabra que el que cree en Jesucristo, que cree en Dios como dice en su palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Esas aguas son las que quiere darnos el Señor hoy en esta tarde. En esas aguas, cuando la mujer samaritana le preguntó, ven y bebe, ¿sí? Si tú bebieras de esta agua no tendrías más sed. Si comieras de este pan no tendríamos más hambre. Eso es lo que está buscando el Señor, que no tengamos más sed, que no tengamos más hambre, porque el Señor Jesucristo vino ¿qué? A salvar y a rescatar lo que se había perdido. Ese es el amor de Dios entre nosotros. Ese es el amor de Dios que nos está diciendo el día de hoy
vuelvan a Jesucristo, vuelvan a su Creador. Eso es lo que está pidiendo el Señor. Entonces hoy, queridos oyentes, vuélvanse a Cristo, arrepiéntanse de su pecado, acepten el pago de lo que hizo Jesucristo por nosotros y reciban el Espíritu Santo. Dios los bendiga para todos, que tengan una buena tarde para cada uno de ustedes. Cojan la Biblia, léanla, no hay nada más seguro que su salvación. ¿O quién de ustedes vendería un ojo por $1.000.000? El que dijo sí, que me venda los dos por 3 millones, ahí sí la cosa cambia, ¿no es cierto? ¿Sí? Si nosotros no vendemos un ojo por $1.000.000, ¿ahora cuánto cree que vale nuestra alma? Habrá algo más que valga nuestra alma, y por eso Satanás lo sabe y nos engaña con un montón de cosas a nuestro alrededor. Hoy pidamos al Señor que nos podamos buscarlo a Él como Él quiere que lo busquemos, en amor y en arrepentimiento. Gracias Dios, gracias y paz para cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Dios,